Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de formación virtual organizada por SGEL y esta vez de la mano de Pilar Díaz Ballesteros, a la que también podéis ver en pantalla. Hola Pilar. Hola, Estefanía. Bueno, antes de nada, Pilar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y también a todos los asistentes que nos acompañan hoy. Y bueno, ella nos trae un tema muy interesante y que seguro que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros, que es el desarrollo de la expresión escrita en los niveles básicos. Algo yo creo que es fundamental en el aprendizaje de nuestros estudiantes y sobre todo que a veces pues, nos plantea algunas dificultades. Y bueno, pues en esto nos va a ayudar Pilar, ya que además de una amplia experiencia como profesora titular de ELE en la Escuela Oficial de Idiomas y como tutora también de alumnos de Practicum de diferentes universidades, pues cuenta con formación específica, ya que es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y además es autora de materiales de autoaprendizaje para la enseñanza de la gramática y también es coautora de Español en Marcha y Aprende Gramática y Vocabulario de la editorial SGEL. Así que, bueno, totalmente os dejo en buenísimas manos. Antes de darle paso a Pilar, os adelanto que pediremos vuestra participación a través del apartado Polls que veréis debajo de la pantalla de la presentación, que está al lado de Ask a Question, ¿vale? De todas formas, lo volveremos a explicar cuando necesitemos vuestra colaboración. Y bueno, yo no me enrollo más. Ahora sí, Pilar, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias, Estefanía, y gracias también a la editorial SGEL por haberme invitado. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí conectados. Espero que sea útil para vosotros y para vosotras y que pasemos un rato entretenido, ¿no? Aprendiendo un poquito más sobre cómo podemos desarrollar la expresión escrita, sobre todo en esos niveles más bajitos en los que es un poquito más complicado, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros. Mirad, voy a dividir la presentación en dos partes, en dos mitades prácticamente. En la primera voy a hablar de cuáles creo que son los factores clave para la elaboración de actividades, esos factores que tenemos que tener en cuenta siempre. Y en la segunda voy a haceros algunas propuestas concretas para los niveles A1 y A2. Entonces, bueno, para empezar a hablar de cuáles son esos factores clave, quiero que hablemos un poquito sobre lo que ya sabemos. Todos entiendo que tenemos más o menos experiencia enseñando en las clases. Entonces ya sabemos algunas cosas. Sabemos algunas cosas sobre cómo son nuestras clases, sabemos algunas cosas sobre cómo son los estudiantes y también sobre cómo es el proceso de escritura y cómo es el aprendizaje de escritura en un aula de L. Entonces ahora Estefanía os va a pasar el primer grupo de preguntas y a partir de ahí las vamos a comentar para ver si podemos llegar a algunas conclusiones. ¿De acuerdo? Tenemos 3 rondas de preguntas. Ahora vais a hacer la primera. Estefanía, te lo dejo en tus manos. Sí, ya las he dejado visibles. Vale. Vale, ya están respondiendo. Os damos unos segunditos, tenéis que pensarlo. Como veis, son preguntas de opción múltiple, entonces solo tenéis que decidir cuál es la que os parece mejor. Vale, tenéis varias preguntas, ¿eh? No os quedéis solo en la primera, que hay 4. Vale, y recordamos que aparecen las preguntas en polls, ¿vale? Damos unos segundillos. Y recordamos, las preguntas están al lado del apartado de Ask a Question, ¿vale? Tenéis que abrirlas y normalmente dependerá un poco de vuestro dispositivo, pero estarán debajo de lo que es la pantalla, ¿vale? Buscadlas al lado de Ask a Question. Si no es abajo, a lo mejor os aparece a la izquierda o a la derecha. ¿Vale? En polls. Bueno, ya tenemos bastantes votos. ¿Vale? Que bueno, como comentan en el chat, está en la parte inferior derecha.
Veréis que hay 4 preguntas. Perfecto. Bueno, yo creo que podemos ya comentarlo, Pilar. Vale. ¿Vale? Porque ya hay bastante, vamos, yo creo que está bastante claro y no va a cambiar muchísimo. Podéis seguir votando, por supuesto. En la primera pregunta, donde pone para qué utilizamos fundamentalmente la expresión escrita, la mayoría, más de un 55%, ha dicho que para comunicar algo a alguien, ¿vale? Mientras que pues, un 25% para valorar objetivos gramaticales, un 15% solo para que los estudiantes expresen su opinión personal y nada, un 4% para ver si se han asimilado tipologías de textos. ¿Vale? Te comento las siguientes preguntas, ¿vale? Sí. Donde hablamos de la expresión escrita. Normalmente la expresión escrita es, y la mayoría nos dice que una destreza individual, un 87%, y también nos dicen en la pregunta número 3, normalmente la expresión escrita se hace y tenemos aquí un 65% que nos dice fuera del aula y un 35% que en el aula, ¿vale? Bueno, están ahí algunos asistentes que están diciendo que, bueno, que realmente son las dos respuestas, pero bueno, un poco más lo que más trabajamos, ¿no? Si dentro o fuera del aula. Y bueno, ¿y quién es normalmente el destinatario? Nos dicen que cualquiera, que depende de la tarea, y eso un 77% y el profesor un 20%, ¿vale? Frente a otro alumno que sería solo un 2,5%. ¿Vale? Vale, muy bien. Me gustan mucho vuestras respuestas. Veréis, yo he hecho, ahora os voy a decir cuál es el análisis que se hace habitualmente sobre el tratamiento que damos a la expresión escrita en las aulas y lo voy comentando según lo que vosotros habéis dicho. Pues es verdad que lo que decíais en la primera, ¿no? Que se trata de comunicar algo a alguien, ¿no? Pero en muchos casos, con bastante frecuencia, se ve que utilizamos la expresión escrita para ver si se ha conseguido un objetivo gramatical, ¿no? No tanto para ver si se produce esa comunicación como para ver si se ha conseguido un objetivo concreto de tipo gramatical. Y también para comprobar si se han asimilado las diferentes tipologías textuales que sabemos que los alumnos tienen que aprender, ¿no? En segundo lugar, también se plantea la escritura como un ejercicio de expresión de la opinión personal, sobre todo en cursos quizá ya más avanzados, ¿no? En los que se pide precisamente eso, que opinen, que argumenten, que defiendan una opinión, etcétera. Como vamos a ver un poquito más adelante, a veces esto es un poco complicado para los alumnos, ¿no? Reflejar lo que es realmente su opinión personal. Y como habéis dicho, la mayoría de vosotros, la escritura se suele concebir como una destreza individual y con más frecuencia es una destreza que se realiza fuera del aula, aunque también en parte se hace en el aula. Esto es una de las cosas que vamos a ver y también me gusta que hayáis dicho que ambas, ¿no? Que los dos, que no hay que elegir una. Efectivamente, no hay que elegir una, ¿no? Hay que hacerlo tanto dentro del aula como fuera del aula, ¿no? Pero hay que volver a introducir o hay que introducir la expresión escrita en nuestras clases porque, bueno, por desgracia, muchas veces es una tarea que se deja para afuera, para no perder tiempo, etcétera. Y luego lo último que os quería decir sobre estas preguntas que hemos hecho es que el destinatario efectivamente suele ser el profesor. Es verdad que puede ser cualquiera y que lo entendemos así y que a lo mejor podemos poner una tarea que se dirige a un destinatario ficticio, ¿no? Que no es exactamente la figura del profesor, pero finalmente como es el profesor el que la lee, muchas veces o siempre es el que la corrige, de alguna manera predomina la función evaluadora, ¿no? Los alumnos así lo entienden y el profesor muchas veces también, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante con la segunda tanda de preguntas. Ahora son solamente 3. Estefanía.
Sí, ya estarían también visibles en el mismo apartado que antes. En este caso tenemos 3 preguntas, ¿vale? 3 preguntas breves. Lo mismo, están en la parte de abajo, en el apartado de polls. ¿Vale? Ya tenemos algunas votaciones. Bueno, y aquí tenemos una mayoría de síes. Va ganando. Sí, bueno, se puede aprender a escribir, por supuesto, sí. Aunque, bueno, nadie ha dicho de momento que no. Y que depende del estudiante, bueno, pues un pequeñito porcentaje, pues sí que lo han votado, ¿no? En esta opción. Y se puede aprender a desarrollar la creatividad, mayoría aplastante de sí. Y bueno, lo mismo, también a veces pues depende del estudiante, ¿no? Tenemos ahí un 10% de votos. Y cuando decías, pues no es posible desarrollar la creatividad, mayoría aplastante también si no se crea un clima de seguridad y confianza en el aula. Bueno, pues muy bien. Me, me encantan estas respuestas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva en la que he puesto lo que también sabemos, ¿no? Pues sí, sabemos que la creatividad es fundamental tanto en el desarrollo personal como en el aprendizaje de una lengua. En realidad es fundamental en el aprendizaje de cualquier cosa, el aprendizaje real, auténtico, significativo, el que promueve, el que mueve ese desarrollo, ¿no? Es fundamental la creatividad. Y claro que se puede desarrollar, claro que se puede, bueno, no sé si aprender es la palabra, quizás sería más bien desarrollar, pero sí, se puede poner el foco en la creatividad, se puede trabajar con ella y a alumnos que a lo mejor nunca supieron que eran creativos, de pronto se dan cuenta de que sí que lo son, ¿no? De que tienen una mirada personal, una forma de afrontar las situaciones que es diferente a la de los otros, ¿no? Por supuesto que se puede aprender a escribir y además el entorno académico es probablemente el entorno más adecuado, ¿no? Y es muy adecuado también en un entorno de enseñanza de lenguas porque precisamente el tercer punto, ¿no? Nuestros estudiantes están muy acostumbrados desde el principio a hablar sobre sí mismos, a decir quiénes son, de dónde vienen, a qué se dedican, qué están haciendo, cómo es su casa, qué tipo de cosas les gustan, qué aficiones tienen. Y también están muy habituados desde el principio a relacionarse con los demás de manera espontánea, ¿no? En ese clima de cierta confianza, de cierto compañerismo y de cierta libertad para hablar, pues es donde mejor se puede desarrollar cualquier tipo de aprendizaje. Por eso creo que crear un clima de confianza y de seguridad es básico para poder trabajar con ellos, ¿no? Cualquier destreza. Hacemos ahora la última tanda de preguntas, que son solamente 2. Vamos con ello, ya estarían disponibles. Lo mismo, en el mismo apartado, tenéis 2 preguntas esta vez. Bueno, y aquí se están repartiendo también un poco los resultados, pero bueno, va ganando que los estudiantes suelen bloquearse cuando se les pide que sean creativos, ¿vale? Tenemos más de un 80% de asistentes que han dicho que es verdadero. Y en cuanto a que los estudiantes tienen mayor predisposición hacia las tareas de expresión escrita que hacia las tareas de otras destrezas, nos dicen que es falso. Más del 80%, pues nada, que es falso. Algunos han dicho, pues eso, casi un 20% verdadero, pero mayoría falso. Vale, muy bien. Pues vamos a hablar entonces de qué es lo que sabemos sobre nuestros estudiantes. Efectivamente se bloquean. La mayoría de ellos, no quiero decir todos, claro, pero la mayoría de ellos se bloquea ante las tareas de expresión escrita porque de alguna forma sienten una cierta presión, ¿no? Sienten la obligación de ser originales, de ser ingeniosos o ser creativos, ¿no? Y como no saben muy bien cómo hacerlo, quizá porque no tienen los recursos o, bueno, quizá porque no saben muy bien cómo enfrentarse a esas tareas,
pues se frustran, ¿no? Si no lo consiguen, si piensan que no lo van a conseguir, se frustran. Entonces, hay un cierto mecanismo de evitación ante esta frustración, ¿no? Que es que muchos de ellos lo evitan haciendo modelos de expresión escrita que son muy impersonales, muy repetitivos, que se basan en lo que se supone que todo el mundo va a decir, incluso en ciertos modelos estereotipados, ¿no? que han interiorizado. Y, y, finalmente se consigue de todo menos tener un texto personal, ¿no? Porque realmente no les resulta nada fácil de hacerlo, ¿no? Es cierto, el tercer punto, que solo los alumnos que tienen una predisposición positiva hacia la escritura consiguen textos personales. Eso es así, bueno, ya todos sabemos que hay alumnos, aunque sean una minoría, que sí que tienen esa predisposición, porque también la tienen en su propia lengua, porque están acostumbrados a escribir, les gusta, lo han desarrollado, han adquirido ciertas habilidades, estrategias, tienen ya recursos para saber cómo se escribe, para sentirse cómodos en la escritura y les da igual la lengua que aprendan, que eso va a aflorar de alguna manera más tarde o más temprano. Estos alumnos con esta predisposición son los que van a conseguir textos personales, ¿no? La mayoría de los estudiantes, sin embargo, no existe esa predisposición hacia la escritura. Al revés, la mayor predisposición es siempre hacia las destrezas orales y especialmente hacia la expresión oral. La expresión escrita suele cargar un poco con cierta idea de aburrimiento, de pesadez y no sé si por eso o por qué, pero con la idea de que es algo a lo que te enfrentas con miedo, ¿no? Como con cierta rigidez, porque no vas a saber hacerlo bien espontáneamente, ¿no? De ahí que sea tan importante que pongamos un poquito un extra, ¿no? Nosotros como profesores, para que a ellos les resulte más sencillo por lo menos acercarse a esa tarea. Bueno, ¿qué sabemos también de la escritura en las clases? Pues sabemos que aparece de manera espontánea, como forma de aprendizaje de nuestros estudiantes, sobre todo mediante la toma de notas, pero también haciendo ejercicios o haciendo un esquema, por ejemplo, de apoyo a la expresión oral. Es verdad que los estudiantes al principio toman notas en su propia lengua y solamente pondrán los ejemplos en español, pero poco a poco eso va a ir cambiando y también podemos intentar, ¿no? que eso vaya cambiando poco a poco. De manera que la escritura de alguna forma en un estudiante siempre es algo espontáneo, ¿no? Que sirve como ayuda para aprender otras cosas. Entonces, tal vez sea buena idea que utilicemos este mecanismo de aprendizaje para que ellos se acostumbren a escribir de manera habitual, es decir, para que entiendan que escribir es puede ser tan lógico, tan habitual, tan natural como hablar, ¿no? Y que no lo vean como algo especial, difícil, que solo se hace en un momento concreto de las clases, ¿no? Cuando tienen que reproducir algún tipo de texto o cuando van a hacer un examen, porque el profesor va a evaluar la corrección, ¿entendéis? Entonces, bueno, creo que es una buena idea que desde el principio ellos muestren las cosas que escriben, lean las de sus compañeros, se puedan poner en algún lugar de la clase o se proyecten, de manera que la escritura esté presente, igual que lo está presente el habla o los audios o vídeos que se escuchan, etcétera. Mirad, antes hablábamos de lo importante que es crear un clima adecuado que propicie esto. Yo creo que crear este clima es fundamental, como decía antes, para aprender cualquier cosa de verdad, ¿no? De manera significativa. Porque este clima propicia varias cosas que son fundamentales para aprender. Propicia la espontaneidad, la cooperación, y la cooperación va a ser muy importante también en la expresión escrita cuando la trabajemos en la clase, porque los estudiantes leen lo que han hecho sus compañeros, lo corrigen, hablan antes de escribir para ponerse de acuerdo, revisan sus propios textos, etcétera. Y todo eso es un proceso muy enriquecedor. También propicia la expresión personal, porque aunque haya cooperación y sea tan importante, también hay un huequito siempre, ¿no? Para lo que cada uno de nosotros piensa, para lo que cada uno de nosotros siente ante la cuestión X que estemos tratando en clase, ¿no? Esa libertad para compartir y esa libertad también para saber lo que uno siente, para no compartirlo en ese momento si no quiere, ¿no? Para reflexionar sobre ello, etcétera.
También un buen clima propicia la asunción de riesgos y aprender una lengua de alguna manera es asumir riesgos. El riesgo a equivocarte, el riesgo a veces a hacer un poquito ridículo, a pasar un poco de vergüenza, a no hacerlo tan bien como tus compañeros. Bueno, pues siempre los riesgos se asumen con mayor grado de seguridad si están en un clima de confianza, ¿no? Por supuesto, también se desarrolla la curiosidad o se favorece la curiosidad, el interés por la exploración, el gusto por lo lúdico. Todos estos aspectos son fundamentales para propiciar en cualquier tipo de aprendizaje y, por supuesto, también el de la escritura. Decíais antes vosotros que lo más importante en la expresión escrita era que se trataba de comunicar algo a alguien. Efectivamente, coincidimos, ¿no? Todos en que la finalidad es una finalidad comunicativa. Precisamente por eso tenemos que utilizar criterios que se basan en esta finalidad. Y esos criterios son, por ejemplo, la contextualización, ¿no? Estos son criterios que tendremos que tener en cuenta cuando elaboramos una tarea o una actividad de expresión escrita. Contextualización, necesidad de tener un lector siempre, ¿no? Siempre necesitamos un receptor y a ser posible que no sea siempre el profesor. Necesidad de tener un objetivo claro, de que haya también una motivación para que tenga un sentido esa comunicación, ¿no? Para que tenga un sentido personal, real y auténtico. Y luego que haya integración con otras destrezas. Pero también debemos añadir una perspectiva pragmática. A mí esta me parece especialmente importante para que esté en el fondo de todo lo que hacemos y para que aflore a la superficie continuamente, ¿no? Porque realmente es bastante, no sé, significativo, ¿no? Vamos a tener en cuenta los procesos cognitivos que intervienen en todos estos procesos. Entonces, por ejemplo, en la expresión escrita, el estudiante, ¿qué debe hacer? Pues tiene que seguir unos pasos, tiene que planificar, tiene que empezar planificando sobre lo que va a escribir, reflexionando, pensando, encontrando ideas. Luego tiene que empezar a ponerse a escribir, tiene que hacer esquemas, borradores, revisar esos borradores, reflexionar sobre los cambios que va introduciendo. Es un proceso que va hacia adelante y hacia atrás, porque a lo mejor cuando va por la mitad del borrador, de pronto recuerda que no había planificado bien y que es mejor hacer las cosas de otra manera o añadir algo distinto. Entonces vuelve a revisar, vuelve a reflexionar, etcétera. Y al final, claro, tiene que editar el texto final. Entonces estos 3 pasos son pasos que hay que seguir sí o sí. En estos pasos, en este proceso, el estudiante aprende realmente, ¿no? Por eso la perspectiva pragmática nos indica que lo importante no es tanto el producto como el proceso, ¿no? No es que el producto no sea nada importante, sí que lo es, pero en determinados momentos quizá no tengamos que prestarle tanta atención y sí hay que prestársela a cómo es el proceso, ¿no? Por eso no tenemos que prestar a lo mejor en todos los momentos tanta atención a las faltas gramaticales, ¿no? Y sí a que mejoren sus hábitos de composición y esos procesos cognitivos que intervienen cuando están generando ideas, escribiendo borradores, haciendo esquemas, revisándolos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no es tan importante la corrección del producto final, ¿vale? La pragmática nos ha enseñado esto ya desde hace bastante tiempo. En resumen, los aspectos clave que vamos a tratar son crear el clima adecuado, desarrollar la creatividad y promover la motivación en el alumno, hacer actividades que estén contextualizadas, prestar siempre atención a que tiene que haber un lector, un receptor de nuestros textos, intentar integrarlos con otras destrezas, favorecer la cooperación entre los estudiantes y, por tanto, también el trabajo en el aula y prestar atención a todo el proceso de escritura. Son muchas cosas a tener en cuenta. No siempre vamos a poder hacerlo todo, pero sí que conviene tenerlo en cuenta y no olvidar todos estos aspectos. Poner el foco en algunos unas veces, en otros otra, y así probablemente lo vayamos trabajando todo. Además, por si os había dicho pocas cosas,
pues os aclaro que, como ya habéis dicho, es fundamental hacer prácticas explícitas de escritura en clase. Es muy importante que esas prácticas estén dentro de una secuencia didáctica para que tengan un sentido. Y también es muy importante trabajar de forma específica la coherencia y la cohesión. Quizá este último punto sea un poquito más complejo algunas veces, sobre todo cuando tratamos con estudiantes de nivel A1 o de nivel A2. Bueno, pues yo creo que desde el principio, desde A1, se puede trabajar y se debe trabajar tanto la coherencia como la cohesión. Vamos a verlo ahora con algún ejemplo. Mirad, aquí tenéis algunos ejemplos de Español en Marcha 1 y 2. Son varios, yo no sé si los veis del todo bien, pero os lo voy a explicar y creo que así sí que quedan claros. Mirad, tenemos aquí una postal y el ejercicio consiste en ordenar párrafos de una tarjeta postal. Ahora pensamos a ver para qué sirve esto, ¿de acuerdo? Mirad, el segundo es completar un texto. Esto es un texto, no se ve bien, pero bueno, es un texto de un periódico digital y lo que se pide es completarlo con conectores. Aquí tenemos por un lado, por ejemplo, porque, por eso, además, por ejemplo, otra vez, en conclusión y por otro lado, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué estamos trabajando cuando hacemos una actividad de este tipo? Y luego aquí un poquito más abajo, los estudiantes tienen que escribir un texto sobre sus últimas vacaciones y hay una primera parte en la que se le dice que prepare unas notas, ¿no? Y entonces se ayuda con esta especie de esquema, ¿no? ¿Qué tiempo hizo? ¿Con quién viajaste? ¿Qué sitios visitaste? ¿Qué actividades realizaste? ¿Qué comiste? ¿Dónde estuviste? Bueno, quizá este último sea más fácil ver qué estamos trabajando cuando hacemos un ejercicio así en clase. ¿Podéis poner algo en el chat? ¿Qué trabajamos de lo que estábamos viendo antes? ¿Hay algo escrito, Estefanía? De momento no. Bueno, están diciendo que un ejercicio muy práctico. Bueno, la verdad es que hay un movimiento en el chat también muy, muy interesante a raíz de todo lo que estás comentando. Era simplemente un apunte mientras recibíamos las respuestas. Vale. Y bueno, nos dicen que, bueno, contexto real, estructuras, en el primero la coherencia, el pretérito, completar el texto con conectores, la planificación, cohesión y coherencia, el indefinido, la comprensión lectora, cohesión indefinido, cohesión y coherencia, la comprensión. Fenomenal. Muy bien. Pues lo habéis dicho ya todo, ¿no? Vosotras y vosotros. Este último que os decía, que creo que es el que más se ve, ¿no? A primera vista, pues claro, estamos trabajando la planificación, ¿no? La primera parte del proceso. Así que es muy interesante, no se pierde tiempo, al revés, se gana, porque se va a ganar en hábitos para el estudiante, ¿no? Uno no se puede no se puede poner a empezar a escribir así como así. Alguna vez lo puede hacer, porque también existe la escritura rápida, ¿no? Como modelo creativo, pero no es la forma habitual de hacer cuando nos enfrentamos a un texto. Primero tenemos que pensar, que planificar, generar ideas, etcétera. Vale. El de ordenar los párrafos, aquí estamos trabajando la coherencia. Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y aquí estamos trabajando la cohesión. Así que veo que ya lo sabéis todo muy bien. Mirad, aquí os he puesto en una diapositiva qué es la coherencia y qué es la cohesión. Ya sé que lo sabéis por las respuestas que estáis dando, pero me parece que nunca está de más recordarlo, ¿no? La coherencia es saber seleccionar y organizar la información que se quiere transmitir para que se perciba de una forma clara y precisa, para que el receptor la perciba de una forma clara y precisa, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de actividades podemos hacer para trabajar la coherencia? Pues, por ejemplo, esto que hemos hecho, reorganizar párrafos de un texto, ¿no? Y también escribir un relato empleando los marcadores de secuencia. Por ejemplo, marcadores como ahora, inmediatamente, más tarde, después, luego, antes de, después de. Si damos esas pautas, ¿no? Si incluimos
ese conocimiento, ese contenido dentro de una actividad de expresión escrita, pues estamos trabajando la coherencia. ¿Y qué es la cohesión? Pues la cohesión es el vínculo entre los distintos elementos de un texto. Es más bien la relación gramatical y semántica que hay entre los enunciados. Y ahí tenemos un montón de actividades que podemos practicar en el aula, ¿no? Ordenar frases, sustituir elementos repetidos por pronombres, elidir elementos repetidos, elaborar campos léxicos y hacer ejercicios de sinónimos para sustituir palabras repetidas. ¿Veis un poco la línea, no? Es ver cómo se relacionan esos diferentes elementos en un texto hasta que conseguimos crear algo que sea fluido, real, ¿no? Que no nos llame la atención como hablantes de español, ¿no? Mirad, aquí os pongo un texto que es de un alumno mío de hace ya unos años. Entonces, quiero deciros aquí he puesto corrige este texto, pero no es exactamente para que lo corrijáis, porque tampoco quiero que nos demoremos tanto en esto, aunque luego lo vais a ver corregido, pero sí quiero que lo leáis y que me digáis qué es lo primero, lo que os parece más importante para corregir. Vais a ver que hay varias cuestiones que corregir, pero si tuvierais que elegir solo una, ¿cuál sería? Les damos unos segundillos y ahora te cuento, a ver las respuestas. Mayúsculas, nos dicen ya por aquí. Vale. La secuenciación de las acciones, las mayúsculas, la gramática, los pronombres, la cohesión, la repetición del pronombre personal, la ortografía. ¿Y dicen, esas personas dicen solo una o dicen varias? De momento solo una, pero probablemente han respondido más cosas en otro mensaje, entonces no te puedo decir. Pero bueno, verbos, conectores, preposiciones incluso. Bueno, ya lo habéis visto. Entonces ya lo habéis visto. Bueno, mirad, esto es una de las cosas que yo hago en clase después de de que me hayan entregado los escritos y que los haya revisado. No siempre, no lo hago siempre, pero lo hago de vez en cuando para que pues selecciono algún párrafo, algún texto que me parezca relevante, o bien les pongo textos de otros años, ¿no? Para que nadie se sienta así muy concernido y se pueda molestar. Y les ayudo a que vean cómo se pueden enlazar bien las frases, cómo es un texto en español por dentro, ¿no? Entonces, mirad, no lo hago así en clase exactamente, porque ya sabéis que lo del rojo y el tachón y tal, pues es un poco algo que debemos plantearnos, pero lo he puesto así aquí para que lo veáis claro, ¿no? A mí me parece en este texto que es muy importante enseñarles que tienen que eliminar los sujetos, que en español no se habla así. En otras lenguas sí, pero en español no. Ni siquiera, si sabemos de quién estamos hablando, tenemos que ponerlo la primera vez. Entonces yo les explico que no necesito este él, no necesito este él, no necesito este él, ¿vale? Entonces me parece que eso es algo importante que tienen que aprender del español. Luego otra cosa que considero fundamental es corregir la puntuación. La puntuación muchas veces tiene que ver con la coherencia, otras veces tiene que ver con la cohesión, depende, ¿no? Pero es importante saber puntuar un texto para que podamos entenderlo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso les indico los puntos y aparte y aquí les pongo este punto, ¿no? Indicar la idea del punto y aparte es muy importante para la coherencia, ¿no? Esa idea de que cuando terminan de hablar de algo, cuando cambian de idea, pues punto y aparte, ¿no? Para hacerlo de una manera lógica y ordenada, ¿no? Luego también, por supuesto, las mayúsculas. Las mayúsculas, bueno, pues pertenecen al código de la ortografía, ¿no? Entonces es un código que tienen que aprender. Llama muchísimo la atención
cuando lees un texto y ves que no tiene bien puestas las mayúsculas, ¿no? Porque la mayoría de las personas sí que lo hacen bien. En otras cosas puede cometer errores, pero no en eso. Entonces tienen que aprenderlo. Es una cuestión cultural. Cada lengua tiene su propio código en ese sentido y tienen que aprender cuando ponemos nosotros mayúsculas, ¿no? Luego otro aspecto que me parece interesante es corregir los conectores. ¿Veis que aquí he puesto había un para y he puesto un porque? Y luego aquí, mirad, voy a volver al anterior. Aquí dice, la iglesia era cerca de su casa. En la iglesia tocó el piano. A mí no me importa mucho en este caso que haya puesto era en vez de estaba. No me interesa tanto la diferencia ser estar como que haya puesto la iglesia, perdón. Empezó a cantar en el coro de la iglesia era cerca de su casa, ¿vale? Creo que es más importante que vean que aquí tiene que haber un qué, porque no puede repetir estas dos, ¿no? Entonces considero que aquí es más importante corregir los conectores. Lo que he puesto en verde es lo que me parece menos relevante en este caso. A lo mejor en otra tarea en la que estemos trabajando el indefinido o la perífrasis o serie estar, pues sí que lo podemos tratar, ¿no? Pero en este caso me parece menos importante. Si acaso la ausencia de verbo aquí, que eso ocurre en algunas lenguas, ¿no? Pero en español no puede ser, eso, bueno, pues puede tener algo más de relevancia, pero ni siquiera. Yo me centraría en estos apartados principalmente. Bueno, ahora ya, digamos, he terminado la parte más o menos teórica de los aspectos en los que nos tenemos que centrar, los que tenemos que tener siempre en cuenta, y voy a haceros algunas propuestas de actividades. Antes de que veáis las propuestas, he querido recordar lo que dice el Marco Común Europeo de Referencia sobre lo que debe saber un estudiante de A1 y de A2. En A1 dice, escribe frases originales, frases y oraciones sencillas y aisladas. Y en A2 dice, escribe frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores sencillos. Fijaos en que el paso de uno al otro está en esa conexión, en los enlaces, ¿no? En ir tejiendo textos que vayan siendo cada vez más complejos y que a la vez vayan teniendo cada vez más posibilidades de comunicar todo lo que queramos comunicar. Aunque se hable de oraciones en A1 sencillas y aisladas, yo creo que prácticamente en A1 todos trabajamos ya oraciones enlazadas sencillas, muy sencillitas, ¿no? Me parece, por lo menos en lo que yo conozco es así. Y así es en las actividades que os voy a presentar. Bueno, mirad, la propuesta de actividades que hago para uno, bueno, son 3. Dime quién es, mi primer día en Madrid y cómo es tu mañana. En cada una voy a centrarme en algunos aspectos concretos, no las voy a hacer todas completas porque no daría tiempo, ¿vale? Mirad, dime quién es para mí una de las actividades que hago para pasar de la frase al texto. Y precisamente por lo que os decía al principio, que los estudiantes están acostumbrados a escribir ejercicios, frases, cosas así en su cuaderno y que, bueno, pasado un poquito de tiempo, tienen que dar el salto a ir tejiendo ese texto, aunque sea de manera sencilla. Me gusta mucho trabajar con dibujos, con imágenes, con fotografías, porque creo que pueden motivar a muchos alumnos. Son muy fáciles de comprender en general, bueno, no todas, pero las imágenes con las que yo trabajo sí que creo que son fáciles. Y además hay muchos estudiantes que tienen dificultades con la escritura y que sin embargo no lo tienen o al contrario, ¿no? Se manejan muy bien con los códigos visuales. Entonces creo que puede ser una manera de atraerlos, ¿no? Entonces en este caso he puesto una de las viñetas de un cómic del artista Marcos Severi y lo que les digo es que escriban 3 frases sobre ese personaje. Quiero saber quién es ese señor que está oliendo el perfume de esa flor. Bueno, como a lo mejor no se les ocurre muy bien qué, pues yo ya les doy alguna ayuda, ¿no? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué tipo de cosas le gustan? Insisto en que lo tienen que imaginar, ¿no? Que tienen que fantasear sobre quién es este señor, de dónde viene, a dónde va, si está solo o acompañado.
Bueno, les doy un poquito de tiempo para que hagan estas 3 frases, un poquito de tiempo que no es mucho, que son 6 u 8 minutos. Y luego después tienen que compartir las frases con su compañero o compañera y añadir 2 más. Entonces tienen las 3 frases de cada uno, que son 6, y tienen que añadir 2 frases más, ¿no? Porque a lo mejor al ver las frases del uno y del otro, pues se les ocurren nuevas ideas. Les digo que escriban los dos las 8 frases en un papel. Les doy un papel para que escriban las 8 frases y se lo pasen a la pareja de delante o a la pareja de detrás, ¿no? Depende de cómo estén colocados. Y la otra pareja recoge el papel y con esa información intenta describir quién es ese personaje. Es decir, no, cada pareja no escribe sobre sus propias frases, sino sobre las frases que le dan los otros, ¿no? Creo que eso es una manera de sentirse más libres frente al texto. No están vinculados a ninguna idea previa, sino que lo tratan ya como texto desde el principio, ¿no? Recogen las frases de los compañeros y lo tejen y lo convierten en otro texto, en un texto. Pero sí que les digo también que no tienen que utilizar todas las frases para que no se sientan atados, ¿no? Pueden prescindir de una o de dos, más o menos. Bueno, mirad, este es uno de los ejemplos que puedo enseñaros. No había 8 frases, porque luego los alumnos son así, ¿no? Te escriben las 8 o no, a lo mejor alguna está repetida y entonces no la ponen al final. Y las frases eran, este hombre vive solo, no tiene hijos, es un hombre mayor, le gusta la naturaleza, le gusta pasear por el campo, está triste, es un hombre bueno. Vale, entonces, vamos a ver cómo podríamos trabajar estas frases. Pues yo creo que hay que hacer algo importante, que es ordenar esas ideas, ver cómo se pueden relacionar las ideas de una frase, la idea de una frase con la idea de otra frase. En función de eso, tendremos que puntuar y poner los conectores que sean adecuados, ¿no? Entonces, el texto que se construyó abajo era así. Es un hombre mayor y vive solo. No tiene hijos. Le gusta la naturaleza y pasear por el campo. Es un hombre bueno, pero está triste. Claro, cuando mis estudiantes hacen esto es porque ya saben cuándo se utiliza y ya saben cuándo se utiliza pero. Eso ya se ha trabajado antes, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un nivel A1 y no es muy complicado realmente llegar a hacer esto. Creo que de esta manera ellos están trabajando la coherencia y un poquito la cohesión desde el principio. Pilar, ¿Sí? nos hacen un aporte. Bueno, García Bernardo nos dice que si los estudiantes no tienen la tentación de retomar las frases de los compañeros tal cual las reciben, hacen el texto y ya está. No sé Pero si como unas seguidas de otras. básicamente cojo las frases y directamente las Bueno, replico. podría ser que alguien lo hiciera, pero fijaos aquí, fijaos cómo es que es muy, muy parecida. Bueno, este hombre vive solo, decidieron ponerlo en segundo lugar. Empezaron por, es un hombre mayor. Un poco la idea era, pero quiero decir, esta fue una resolución que se hizo, podía haber sido de otra manera, pero empezaron como porque lo que les parecía más importante, la edad, ¿no? Es un hombre mayor, la frase es tal cual. Vive solo, la frase es tal cual, han puesto y. Yo ya he hecho con ellos ejercicios antes para saber que no tienen que decir es un hombre mayor y es un hombre y este hombre vive solo, ¿vale? Que se quita el sujeto. No tiene hijos, es la frase exactamente igual. Le gusta la naturaleza, es la misma frase. Le gusta pasear por el campo, es la misma. ¿Qué hemos hecho? Quitar le gusta y poner una i. Quiero decir que los cambios son mínimos, solamente estamos ordenando, puntuando y poniendo algún conector si es necesario. Y sin embargo, aquí arriba no tenemos un texto y aquí abajo sí que lo tenemos, ¿no? A mí me gusta mucho este resultado final. Es un hombre bueno, pero está triste. Esto nos habla de la creatividad del grupo que ha hecho, de la pareja que ha hecho este texto, ¿verdad? Porque lo han puesto al revés, podían puesto está triste y es un hombre bueno y sería correcto, ¿no? Pero a mí me gusta más esto de es un hombre bueno, pero está triste. Bueno, no sé si creo que Ahí, esto responde más o menos, ¿no? A lo que sí. nos decían. Mirad, ahora os pongo otra. Es la misma, ¿no? La misma imagen.
y a ver cómo construiríais vosotros un texto con estas frases. A ver, no hace falta que lo escribáis porque no nos va a dar tiempo, porque además sois muchos, pero bueno, vamos a quedarnos un minuto en silencio a ver cómo lo construiríais vosotros. Bueno, supongo que os habrá dado más o menos tiempo a pensarlo. Mirad, este es el texto de mis estudiantes. Es un hombre sin trabajo. Tiene mucho tiempo y se aburre en casa. No le gusta ver la tele, pero le gusta el campo. Y tacharon no tiene alergia a las flores. Bueno, y yo creo que tiene lógica a lo mejor que la hayan tachado, porque igual, según como lo piensen, a lo mejor podría ser un poquito un error de coherencia, ¿no? Igual no, igual se puede incluir, ¿no? Pero hay que darle una vuelta. Entonces no lo vieron claro y pensaron, pues fuera la alergia, ¿no? Porque no, igual no tiene mucho sentido. Bueno, supongo que más o menos se parece a lo que vosotros lo habíais pensado, aunque siempre hay varias posibilidades. A pesar de ser algo tan sencillo, siempre hay varias posibilidades. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Mirad, aquí tengo una tarea, voy a hacerlo un poco rápido porque creo que me estoy retrasando, pero mirad, tengo una tarea en la que lo que voy a hacer es que os voy a enseñar el producto final. Es la composición de un texto y fotografías, ¿no? Es el producto final de una tarea de expresión escrita. Entonces, no sé, quiero que penséis a ver en qué momento del curso de A1 podríamos hacerla y cuáles serían los pasos previos dentro de la secuencia didáctica. Bueno, pensadlo. Si alguien quiere escribir algo en el chat, que lo escriba, pero un poquito lo mismo de antes. Cada uno lo piensa. Mirad, este es el producto final. Os dejo que lo leáis y que penséis 30 segunditos. Bueno, nos dicen por aquí que podría ser una lluvia de ideas para trabajar el vocabulario. Vale. Un SMS tipo telegrama. Vale. Bueno, mira, no quiero que se me olvide, lo he puesto aquí arriba para que lo veáis, que esta actividad está basada en una idea de este libro que os recomiendo, que es un libro que se llama Escritura Creativa, también es de Schell y tiene un montón de sugerencias y un montón de posibilidades para que luego vosotros lo adaptéis a vuestros estudiantes, porque a mí me parece que es bastante, que sugiere muchas cosas, ¿no? Bueno, Hay mirad, ¿sí? otras ideas que me han parecido también muy interesantes. Bueno, construir un diálogo, una postal, una poesía, un email a la familia, un juego de rol, las notas del teléfono móvil de alguien. También muchas veces recogemos esas ideas, ¿no? Así un poco desorganizadas. Qué bien, Ideas clave para elaborar un texto, una página de un diario. muy eh, bien. Más o Bueno, menos. pues un montón de cosas, decís. Mirad, este es el producto final, como os decía, es un grupo de A1 y es una actividad que hago en clase con cierta frecuencia porque, bueno, yo trabajo en Madrid y mis clases son de personas de todos los lugares del mundo, de todas las procedencias, de diferentes clases sociales, diferente formación, etcétera. Y pensando en qué podía hacer con ellos, que de alguna manera pudiera tener cierta relevancia, algo con lo que ellos se conectaran,
pues pensé en que me hablaran de cómo había sido el primer día que habían llegado a Madrid. Y de una manera u otra, pues todos se pueden conectar con eso, ¿no? Porque para todos eso fue un día especial. En la mayoría de los casos un día alegre, pero en otros casos no, porque no todo el mundo llega en las mismas condiciones, ¿no? No se trata tampoco de evocar muchas cosas que puedan ser negativas, pero sí se trata de aportar algo con lo que pueda ser sensible para ellos, ¿no? Que sepan que están hablando de algo que tiene que ver con ellos mismos. Entonces se trata de hacer un texto, en realidad es un poema, ¿no? Yo lo veo más bien como un poema, pero bueno, yo no digo un poema, digo un texto que lo titulo Escribir sin verbos. Entonces, lo que tienen que hacer es ponerse en el lugar de ese día, cuando llegaron, recordar recordar esa experiencia, recordar lo que vivieron, lo que sintieron, sus reacciones, sus emociones, y con eso hacer una composición de texto y de imagen. Previamente he trabajado con ellos la expresión de las emociones, ¿no? Como tener alegría, tener miedo, estar nerviosa, y también de sensaciones, ¿no? Tener calor, tener hambre, tener sueño. Entonces es una a uno, pero como la mitad más o menos del curso, ¿no? Cuando ya han aprendido lo más básico sobre comunicarse, ¿no? Entonces, bueno, esto es un texto real que hizo una estudiante, ¿no? Y yo creo que si lo leemos seguido, tiene sentido como un texto completo, ¿no? Y puede ser un poema, ¿no? Aeropuerto, T4, mucha gente. Alegría, miedo, nerviosa, calor. Taxi. Hola, ¿dónde? Calle Virgen del Sagrario 23. Casa pequeña, habitación pequeña, cocina pequeña. Compañeros nuevos, preguntas. Hambre, comida, sueño, cama. Buenas noches. Creo que no solo es un texto completo, sino que también tiene coherencia, ¿no? Es una pequeña narración incluso, ¿no? Desde el momento en que llega hasta que se acuesta. Y no ha puesto ni un solo verbo. Creo que este tipo de actividades también a veces pueden ser útiles para ellos, sobre todo por el miedo que le dan los verbos, ¿no? Y también porque a veces, por ejemplo, pueden escribir algo que solo sean verbos en infinitivo o pronombres y verbos. Bueno, podemos jugar un poco con ese tipo de cosas, ¿no? Ellos saben que aquí no se va a valorar mucho la gramática, ¿no? Lo que se está valorando es otra cosa. Y precisamente en esa otra cosa ellos pueden aportar mucho. Bueno, mirad, la tercera actividad que os pongo de A1 la voy a pasar muy por encima porque quiero entrar en A2 y en este caso es una actividad de uno de los archivos que tenéis o que vais a tener en marcha 1, es una serie de PowerPoint que trabajan un aspecto de cada unidad. En la unidad 3 hemos puesto que desarrolla la expresión escrita. Se trata de escribir sobre rutinas y con el objetivo específico de cohesionar un texto con el uso de marcadores de secuencia, los marcadores que os he dicho antes, ¿no? De antes de, después de, ahora, etcétera. Primero hay una actividad de comprensión lectora y de ahí pasamos a una actividad de expresión escrita. Como os vais a quedar con el PowerPoint, porque luego Estefanía lo va a subir, pues creo que lo voy a pasar un poquito así por encima, porque si no, no me va a dar tiempo a hacerlo. Mirad, esta es una actividad para hacer fuera del aula exclusivamente, ¿no? Parte de una lectora, se hacen unas preguntas, se les da las respuestas y luego después las preguntas se basan, como veis, en los marcadores de secuencia, ¿no? Y aquí precisamente lo que se les pide es que hagan ese texto incluyendo estas palabras, se recuerda un poquito la regla gramatical y ya está. Bueno, paso ahora a la propuesta de actividades de nivel A2. Entonces, me queda muy poquito, Estefanía, ¿vale? Bueno, voy a ir rápido. No te Mirad, la preocupes, primera, tranquila. no me preocupo. Vale. No te La preocupes. primera, me gusta, no me gusta, es una actividad que yo hago al principio de A2, tan al principio que es el primer día y el segundo, ¿no? Entonces, en este caso he querido que veáis una secuencia didáctica completa, ¿no? Para que veáis cómo se inscribe en esa secuencia la actividad.
Empezamos con el primer día, la primera clase. El objetivo es que los alumnos se conozcan entre sí y las alumnas y que me conozcan a mí y que yo las conozca a ellas, ¿no? Y bueno, también que se vayan soltando, que vayan aprendiendo cómo trabajamos en clase, que vean que se tienen que levantar, que tienen que hablar, que tienen que cambiarse de sitio, que tienen, en fin, que actuar con naturalidad. Les digo que se pregunten por cuestiones personales y luego también esa dos entiendo que ya son capaces de expresar sus gustos, sus aficiones y de preguntar al otro, ¿no? Y de encontrar aspectos que tienen en común para trabajar a mí también, a mí no, etcétera. Luego hay otra actividad que viene del anterior, que es que un alumno presenta al otro a toda la clase, ¿no? Y bueno, la duración en realidad depende del número de alumnos, pero yo esto lo hago en una única sesión. No trabajo solamente esto, probablemente alguna otra cosa más, pero ya no sigo más allá en esta actividad del me gusta, no me gusta, ¿no? Después lo retomo al día siguiente. También depende de la duración, ¿no?, que tengan nuestras clases. La duración es más larga, a lo mejor lo puedes hacer directamente a continuación. Entonces ya siguiendo el libro, pues enseguida tenemos un poco la sistematización de la forma y algunos ejercicios gramaticales de hacer frases o de completar huecos, ¿no?, para recordar cómo es la forma. Después hay una actividad en la que tienes que preguntar a tu compañero qué tipo de cosas, si le gustan o no estas cosas, y tienes que mostrar si a ti también te gusta o no, etcétera, ¿no? Seguimos trabajando lo mismo. Luego hay otras actividades, por ejemplo, aquí hay una comprensión oral que es prácticamente igual que la actividad en parejas que han hecho antes, solo que la tienen que escuchar y tienen que completar algunas de las respuestas. También tenemos una actividad de vocabulario sobre actividades de tiempo libre, de ocio, aficiones, etcétera, ¿no? Y luego algo que podemos mandar para casa o no, si queremos también lo podemos hacer en clase y así vemos si lo hacen bien, si lo han entendido, etcétera, es escribir unas frases sueltas, ¿no? Dice, estos son los gustos de Rafa y Alicia, escribe las frases correspondientes. Esta es una actividad del cuaderno de ejercicios y esta otra también. Bueno, entonces ya tenemos que han recordado la forma, han recordado cómo es preguntar, expresar, etcétera. Saben también un poquito más, han ampliado el vocabulario y han hecho esta práctica de escritura simplemente de frases. Y nos encontramos ya con la actividad que yo quiero que hagan. Esta ya sería el segundo día de clase o el tercero, ¿vale? Depende un poco de lo que duren nuestras clases. Y estamos en el momento de creación de grupo, por eso se trata de que nos conozcamos todos y de que nos empecemos a soltar, ¿no? Y le digo, escribe un texto sobre lo que te gusta y lo que no te gusta. Puedes hablar de cualquier cosa, de objetos, lugares, acciones, personas, comida. Lo vamos a hacer durante la clase y yo voy a estar aquí para ayudarte. Si tienes alguna pregunta, levanta la mano y yo me acerco. Las preguntas las hago las respuestas las hago de manera individualizada a cada uno, de manera un poco discretamente. Voy aprovechando y leo lo que van escribiendo y les ayudo un poquito por si tienen algún error o lo que sea. Yo he puesto 20 minutos, depende del número de alumnos que tengamos en clase. Si hay muchos alumnos, pues será más. Y la extensión es de 60 palabras. Lo presento así, con esta diapositiva, porque luego después les voy a pedir a ellos que cuando se lo llevan a casa, se lo llevan corregido ya por mí. Y entonces les voy a pedir que hagan una composición de texto y de imagen, bien en una cartulina, bien con una foto en papel, como ellos quieran, o bien lo que hacen ahora ya la mayoría de mis estudiantes es hacerlo en el ordenador, ¿no?, con alguna aplicación que ellos conocen. Entonces, mirad, os voy a mostrar el producto, ¿no? Lo he llamado el producto. Esta composición la he hecho yo porque esta es de hace varios años y la estudiante me la entregó en papel con fotos, pero recuerdo perfectamente que había una foto del invierno, que en otra foto estaba ella con su hija y entonces he intentado hacerlo más o menos similar. Entonces, este es el texto que ella escribió. Me gusta levantarme temprano para hacer muchas cosas. Me gusta el invierno y también la nieve. No me gusta nada el calor.
Me gustan el té negro y el pan con mantequilla. Y cuando mi hija me dice que no quiere ir al colegio porque le gusta estar conmigo. No me gusta la gente que no dice la verdad. Bueno, es un buen producto. Recordad que tenían que hablar sobre lo que les gusta y lo que no les gusta y que podían hablar de cualquiera de estas cosas. En este momento ya también aquí han tenido que ver un poco la progresión de las ideas, han tenido que seleccionar algunas cosas y quizás retirar otras. En eso yo les he ayudado y bueno, ya veis que está corregido el texto, ¿no? Pues al día siguiente o a los 2 días, depende del tiempo que sea, les digo que lo entreguen en clase y lo exponemos en las paredes y todos los demás lo leen y preguntan cosas. Esta es una de esas actividades que a ellos les gusta y que ayuda a crear grupo y a crear ciertas complicidades y bastante confianza, ¿no? Bien porque espontáneamente a mí también dicen, a mí también me gusta mucho el invierno, a mí no, qué frío. Yo prefiero el verano, yo también tengo una niña, yo tengo hijos, ¿entendéis? Entonces ya se crea como esa especie de clima en el que lo natural es comunicarse, relacionarse, contar cosas personales, etcétera. Bueno, esta es la que os he enseñado como una actividad dentro de una secuencia didáctica. Ahora vamos a ver otra, que no es realmente, la finalidad no es una tarea de expresión escrita, sino que la vamos a utilizar solamente como apoyo para una tarea de expresión oral. Y es una actividad cooperativa. Me gusta mucho esta actividad porque suele salir bastante bien en clase y los alumnos se lo pasan bien y yo también, ¿no? Entonces, bueno, también lo tenéis en un PowerPoint de En Marcha 2, en la unidad 2, creo recordar, vais a poder tener acceso a este archivo. Bueno, les enseño esto y les digo que vamos a hablar de personajes que son famosos, populares y que todo el mundo conoce. Y es una especie de juego, consiste en que yo digo 3 frases y ellos tienen que saber a qué personaje me refiero. Pueden pensar en personajes de cualquier época, vivo, muerto, incluso personajes que no son reales, o sea, personas o personajes. Entonces, mi primer personaje es alguien que gusta mucho a los niños, que trabaja en un barco y que come una verdura que le da mucha fuerza. ¿Sabéis quién es? ¿Podéis escribirlo? ¿Tenemos alguna respuesta, Estefanía? ¿Alguien que gusta a los niños? Popeye, Que trabaja en un barco, Popeye el marino soy, come una no voy a verdura que le cantar. da mucha fuerza. Fantástico. Mira, yo creo que Popeye es el personaje de dibujos animados más universal que hay. Nunca he tenido un alumno que no conozca a Popeye. Entonces, me parece que es especialmente bueno para ponerlo en una actividad así. Entonces, les enseño la siguiente y veis, ahí está Popeye. Les pregunto si saben quiénes son o no. Seguramente algunos sí, otros no. Entonces, repito el juego, no lo voy a hacer ahora porque vosotros entendéis lo fácil que es, ¿no? Repito el juego con una de las personas que está aquí. Y bueno, a lo mejor no tengo que decir solo 3 frases, a lo mejor tengo que decir 4 o 5, pero intento que al final lo consigan, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ellos tienen que hacer una actividad en grupos de 3. Se trata de que tienen que pensar en un personaje muy popular. No puede ser uno de estos, ¿de acuerdo? Estos ya los hemos trabajado antes. Tiene que ser uno que ellos piensen, actor, cantante, político, personaje de ficción, lo que sea. Después tienen que buscar entre los 3 información sobre él o ella en Internet. Van a buscar la información en su idioma, no me importa, ¿no? Y después tienen que escribir 5 frases, esas sí las van a escribir en español, lógicamente, 5 frases sobre ese personaje. Yo he hecho también el juego antes para que ellos vean qué tipo de frases, que son sencillas, que se pueden comprender, que no son demasiado fáciles para que a la primera ya sepan quién es, pero tampoco son muy difíciles como para que nadie sepa de quién se está hablando, ¿no?
Entonces, la parte de la expresión escrita termina aquí, cuando cada equipo escribe esas 5 frases. Y luego ya tenemos el final de la actividad, que es como una especie de concurso en la que hay que leer las frases para toda la clase, ¿no? Y los compañeros tienen que adivinar quién es. Si somos un poquito teatreros y lo podemos hacer con un poco de gracia, ¿no? De manera que los 3 del grupo se pongan de pie, salgan a una parte del aula, lo lean en alto un par de veces, ¿no? Pues es una actividad que enseguida desarrolla el gusto por lo lúdico, hay un poquito de competitividad y eso también les gusta, ¿no? Y les motiva y sin darse mucha cuenta pues están trabajando un montón de cosas, ¿no? Porque tienen que hablar, tienen que leer, tienen que escuchar, tienen que escribir, etcétera. Bueno, paso a la última actividad, porque lógicamente si estamos hablando de actividades de expresión escrita y de A2, tenemos que hablar de cómo se escriben los correos personales o no sé si de cómo se escriben, sí, eso lo tenemos que hacer en clase, pero bueno, yo ahora solamente os voy a dar un ejemplo de actividad en la que se escriben correos personales, uno dentro de clase y otro fuera. Bueno, mejor dicho, el primero fuera y el segundo dentro. Mirad, el primero es invitar a alguien a hacer algo, es un tipo de correo muy adecuado para el nivel A2 y el segundo es responder a una invitación. El primero se hace fuera del aula y este lo hago en el momento en el que hemos trabajado ya la casa, algunas actividades de ocio, por supuesto el barrio, ¿no? Este tipo de cosas, dar indicaciones para saber cómo se va de un lugar a otro. Bueno, eso que os digo de escribir la casa o de escribir determinadas actividades, ¿no? Bueno, entonces lo que les digo es que tienen que escribir un correo personal, pero va a estar dirigido a una compañera de clase. Para saber a qué compañera de clase, normalmente lo hago a suertes, ¿no? O sea, la suerte decide a quién se tienen que dirigir para que todo el mundo tenga una carta que después un correo que después va a responder. Tienen que invitarla el siguiente fin de semana a su casa, tienen que pensar qué día puede ser y proponerle alguna actividad concreta. Mirad, aquí les estoy ayudando a planificar, que es lo que he dicho aquí. Recuerda planificar lo que vas a decir y revisar lo que escribas. Entonces, van a empezar pensando en el día, qué tipo de actividad le van a pedir o le van a ofrecer. Y luego también tienen que decirle dónde vive y cómo puede llegar a su casa, ¿no? O sea, son dos cosas, invitarla y darle información sobre su dirección. Les doy la extensión y aquí les doy el tiempo aproximado que quiero que tarden, porque siempre les explico que para hacer la expresión escrita mejor está bien que se sienten y se pongan a hacerlo, no que se sienten, estén un ratito y luego se vayan a hacer otra cosa y luego vuelvan. Que al menos las fases tienen que tener un momento concreto, ¿no? Es decir, a lo mejor se pueden sentar a planificar y hacer el esquema. Y luego después van a hacer otra actividad y siguen un poquito pensando en eso. Luego después se pueden sentar a hacer el borrador y luego a lo mejor al día siguiente lo revisan, ¿no? Pero más o menos que estén una cantidad de tiempo X para hacerlo, ¿no? Que no vayan picoteando mucho. Antes de que se vayan a casa con esta actividad, les voy a recordar dos cosas que suelo recordar al principio, siempre para los alumnos de A2. Cómo empezamos y cómo terminamos. Empezamos saludando y expresando cuál es el motivo del correo. Entonces les recuerdo dos ejemplos, ¿no? Cómo saludamos y cómo empezamos. O que a lo mejor podemos preguntar primero algo, podemos mostrar interés por la otra persona y luego ya decir qué es lo que quiero, ¿vale? Y para terminar, es muy importante, es una cuestión de coherencia, precisamente, que en este correo tienen que pedir una respuesta. No pueden decir simplemente un beso, un saludo y se acabó. No, porque si están invitando a alguien, tienen que saber si puede o no puede. Entonces, les doy algunos ejemplos, ¿no? Para que lo recuerden. Escríbeme pronto y dime qué te parece, anímate, vamos a pasarlo muy bien. Si no puedes venir, no pasa nada, un abrazo, ¿vale? La primera es una respuesta explícita. Las otras dos no lo son, pero está claro que entienden que tienen que dar algún tipo de respuesta. Bueno, pues ellos elaboran esta tarea en su casa
les doy 2 o 3 días para devolverla, un poco para que tengan tiempo, ¿no? de hacerla bien. Y luego cuando la traen ya la actividad, la tarea termina en el aula, porque cada una, perdón, no, primero se la reviso, la vuelven la rehacen, ¿vale? Y luego ya la traen al aula. Y entonces en el aula termina la actividad, que consiste en que la compañera o el compañero al que se han dirigido les va a dar una respuesta. La respuesta está pautada por mí también, ¿no? Porque les digo que tienen que escribir y decir que no pueden ir a su casa. En ese momento, en el momento que esa persona, que la otra persona les ha ofrecido, ¿no? Tienen que explicar por qué no pueden y tienen que hacer una propuesta alternativa, una propuesta diferente, ¿no? Entonces, les doy como tiempo aproximado 20 minutos. Nosotros hemos trabajado ya al hablar de quedar con alguien para ir a hacer alguna actividad, para ir al cine, para ir a tomar algo, para ir a cenar. Hemos hablado ya de cómo podemos aceptar o no aceptar una invitación, de cómo damos explicaciones y de cómo ofrecemos alternativas, ¿no? De manera que ellos esto ya lo saben, ya saben cómo se hace, por lo menos oralmente ya saben cómo se hace, ¿vale? Bueno, pues con esto creo que he terminado. Sí, he terminado. Muchas gracias por haber estado ahí y espero que os haya resultado interesante. Perfecto. Interesante, segurísimo, con muchísimas ideas también. Además, bueno, se ha ido comentando por el chat. Pilar, en referencia a la última actividad, sí que nos preguntaba Laura que, bueno, que si tienes alumnos de procedencia diferente, que si alguna vez pues, se te había dado el caso de que un alumno pues, se sienta algo incómodo invitando a alguien a su casa. Esto ya un poco más cuestión de curiosidad, un poco a ver si ha habido ese choque también cultural, si lo has vivido en clase. No, yo nunca he vivido un choque así en clase. Es verdad que puede haber algunas veces choques culturales, ¿no? En algunos casos, pero en esto en concreto no. En el momento en el que ellas o ellos hacen esta tarea, llevan un tiempo ya conociéndose y ya se consideran compañeros, no amigos, porque no son amigos todos, pero sí que se consideran compañeros, es decir, tienen ya una cierta familiaridad y no les cuesta nada de trabajo ponerse en esta situación. Me ocurre más bien igual al contrario. Bueno, yo no sé en qué tipo de cultura se está pensando Laura, pero me ocurre algunas veces algo al contrario, ¿no? Que me dicen que les extraña que algunos españoles, por ejemplo, no les inviten nunca a su casa. En la mayoría para la mayoría de mis estudiantes, invitar a alguien a casa es algo que tiene que ver, es un poco una mezcla entre buena educación, hospitalidad, afecto, predisposición, algo así, ¿no? Entonces se ve con cierta naturalidad, creo yo, ¿eh? En este momento, por eso digo lo que lo del clima es importante, porque están hablando con un compañero al que conocen. Tened en cuenta que yo doy clases diarias, eso también es importante, nos vemos mucho, mucho y no se produce ese problema. Perfecto. Y bueno, y también entienden un poco el contexto, ¿no? Al final están en clase, creo que es algo un poquito más flexible. También nos hacía Verónica una pregunta, en este caso para clases privadas, porque nos dice que en el caso de, pues eso, clases individuales, pues no hay otros estudiantes para propiciar la colaboración, hablando de la primera parte, ¿no? De revisar el texto, corregirlo, enriquecerlo, etcétera. Y bueno, nos pregunta por alguna sugerencia, a ver si podías ayudarla. Para la primera parte, ¿quieres decir? Sí, para propiciar esa colaboración a la hora de revisar el texto, corregirlo, enriquecerlo. Si tienes alguna sugerencia para, en lugar de hacerlo entre compañeros, pues hacerlo profesor-estudiante. Pues no se me ocurre, o sea, sí, claro, lo tendría que hacer el profesor con el estudiante. No se me ocurre nada que pueda ir más allá de la clase particular en ese momento, pero yo creo que en una clase particular ese estudiante, si empieza a trabajar así con el profesor, bueno, va a avanzar seguro muy pronto, ¿no? Porque a veces es más sencillo, no sé, yo creo que a lo mejor
A veces, si el profesor tiene, por ejemplo, 3 textos de otros alumnos, ¿no? Los puede compartir. A veces a lo mejor puede jugar un poco con, no sé, con cartulinas, con ponerlas en un lugar, ponerlas en otro, que tengan que buscar, que tengan que mezclar cosas. No sé muy bien qué más decir con respecto a eso, lo siento. Bueno, también muchas veces el profesor suple, ¿no? A esos Sí. compañeros que faltan y bueno, se convierte en un compañero más y bueno, también se Sí, establece otro claro, tipo de por eso relación. O sea decía, ¿no? Que mm, trabajar siempre con el profe, pues está muy bien, ¿no? Va a aprender mucho. Tú te puedes poner en lugar del otro alumno, pero nunca eres de verdad otro alumno, ¿no? Puede resultar un poco, no sé si falso, ¿no? Pero bueno, sí, sí, me parece bien. Perfecto. Bueno, ha habido muchísimos comentarios, de verdad. Bueno, nos preguntan, bueno, las propuestas que has utilizado en la presentación, si nos puedes decir de qué manuales los has sacado, que nos volvían a preguntar por ello. Vale, voy para atrás entonces, a ver. Si quieres, sí, Bueno, para mirad, hacer voy para atrás desde hincapié. atrás. O sea, esta no, esta es mía de clase, pero quiero decir, mirad, esto de invitar a alguien a hacer algo, responder a una invitación, yo creo que lo podéis encontrar en casi todos los manuales. En marcha, desde luego, lo hay, ¿no? Porque esa es uno de los contenidos que tenemos en el currículo prácticamente todo el mundo, ¿no? Los alumnos tienen que saber pedir algo a alguien, tienen que saber invitar a alguien, tienen que saber responder a una invitación, tienen que saber responder a una petición, responder afirmativamente y negativamente, tienen que saber dar explicaciones, tienen que saber ofrecer alternativas, ese tipo de cosas. Entonces lo podéis encontrar, yo creo que en cualquier manual, creo, desde luego en marcha lo tenéis, ¿vale? Aunque no sea esta exactamente, pues porque, ¿sabéis qué pasa? Que yo los últimos 2 años estoy trabajando en el turno de mañana y tengo a muchísimas mujeres en mis clases y entonces les encanta esto de invitarse a algo, ¿no? Casi todas tienen niños y entonces yo vi que esta era una actividad a la que le podía sacar partido, ¿no? Y por eso la hice. Mirad, esta os digo que está cuando he puesto aquí, cuando en el PowerPoint está la fotito del libro, es porque la podéis encontrar. Esta no está en el libro, pero dentro del material de En Marcha, que ya sabéis, bueno, si lo habéis utilizado, que tiene vídeo también, pues va a haber unos archivos, unos PowerPoint, entonces tenéis uno por cada unidad. Y esos archivos trabajan algo específico de cada unidad. Entonces, en el 2, precisamente, pues lo que se trabaja, en el 2 estamos hablando de biografías, de la narración en pasado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la actividad que se propone, va acompañada de una guía didáctica para que el profesor sepa cómo hacerlo. Son actividades para la clase, para que el profesor sepa cómo hacerlas en la clase, ¿vale? Entonces tienen una guía didáctica. Mirad, esta, ¿sabéis de dónde la he sacado? De un curso de escritura que hice hace mucho. Creo que es una actividad clásica de los cursos de escritura para presentarse a uno mismo. Cuentas qué tipo de cosas te gustan, no te gustan, cuáles odias o cuáles prefieres, algo así, ¿no? Claro, en un curso de escritura sale algo bastante más elaborado que esto, pero a mí me parece que como presentación de cualquiera está bien. Y todas las actividades desde la secuencia didáctica son de lo mismo, de marcha a 2. Esta es la primera unidad. Bueno, estos son capturas de pantalla que he hecho del libro digital. ¿Sabéis? Hay libro físico y libro digital. Bueno, si tenéis el libro físico, tenéis también el digital, ¿no? Entonces, Ujú. esto es la unidad 1, presentar y saludar. ¿Vale? Estas creo que son del libro y esta y esta son del cuaderno de ejercicios y esta es también del libro. Esta es, igual que la que os he dicho antes de personajes, es un PowerPoint que va a haber de apoyo en Marcha 1 y es la unidad 3, porque en la unidad 3 trabajamos las rutinas, el presente, ¿no? El presente regular e irregular y las rutinas y los pronombres reflexivos. Entonces, al final, como actividad,
tenemos esta actividad de expresión escrita, que está muy pautada también para el profesor, ¿no? De manera que esto, por ejemplo, lo proyecta en clase y lo hace en clase, ¿no? Tiene la respuesta para que los alumnos lo vean allí en ese momento. Y luego esta es una actividad para hacer, bueno, pues puede ser dentro de clase si quiere o si no puede ser fuera de la clase. Y creo que esta está basada en este libro que os decía, se llama Escritura Creativa y es de Schell. Si lo ponéis, lo buscáis, os van a salir los autores. Es un libro traducido de un libro en inglés que está muy, muy, muy bien porque tiene muchas ideas. Y esta en concreto no está en el libro, pero la idea de hacer algo sin verbos o solo con categorías gramaticales sí que está en el libro. Entonces, de ahí es de donde yo saqué esto de mi primer día en Madrid. Y sí que, repito, si me permites, Pilar, los autores de Escritura Creativa, que son Christine Frank, Mario Rinvolucri y Pablo Martínez Gila, ¿vale? Vale. Sí, en cuanto que lo busquéis en Google os aparece y es un libro que yo pienso que es bastante conocido, ¿no? Bueno, y el dibujo, la verdad es que esto es mío, no es de nadie. O sea, yo ya os digo que me gusta mucho trabajar con dibujos y me gusta buscarlos, me gusta verlos. Cuando veo uno que me parece sugerente para la clase, pues me lo quedo. Y esta idea de pasar de la frase al texto es algo que llevo haciendo muchos años porque veo que para mis alumnos es útil, ¿no? Incluso a veces lo hacemos también, antiguamente lo hacíamos en cartulinas, se iban escribiendo las frases, luego yo les daba en una tarjetita el conector y lo iban poniendo. En fin, esto es algo a lo que yo he ido llegando después de años trabajándolo, ¿no? Creo que ya está. Perfecto. Esta os digo que es una mía de clase y estas también son me parece que esta primera es de la 2, porque sí, porque está trabajando con pasados, y las dos de arriba creo que son de la 1. Perfecto. Sí que nos hacían una pregunta que sí, respecto a la última actividad, ¿vale? Una tocaya tuya, Pilar Salvador. Nos dice que si la última actividad se podría en un segundo momento desarrollar como actividad de expresión oral. Sí, muy bien la pregunta, me gusta. ¿Sabes qué pasa? Que yo lo he hecho alguna vez también, no con esto exactamente, pero con algo muy parecido. Y entonces, ¿qué hago la segunda vez? Puede ser una conversación por teléfono o puede ser que quedan ese día y entre las dos lo comentan, ¿no? Pues no, con esto, ¿no? No puedo ir porque tal, pero porque estoy haciendo tal cosa, me viene mejor otro día y entonces en ese momento las dos lo resuelven. Y esto está muy bien porque así se resuelve. De la otra manera, simplemente responde y a lo mejor no hay por qué saber si al final se van a ver o no se van a ver o tienen que cuadrar un tercer día. Pero, ¿sabes? O sea, esto lo haces muy bien cuando tienes las parejas muy controladas, cuando lo has hecho a suertes. Yo otras veces es que lo que he hecho es que pueden escribir a quien quieren, entonces sí, todas suelen tener a alguien, pero luego es un lío porque una tiene que hablar con una y la otra tiene que hablar con la otra y para la dinámica de clase no es muy sencillo. Pero si lo hacemos así, me parece muy bien que la segunda tarea sea oral. Perfecto, perfecto, perfecto. Hay una pregunta que, bueno, voy a responder yo. Bueno, que bueno, Pilar también nos puede ayudar en ello, que nos preguntan que si Español en Marcha es distinto de Nuevo Español en Marcha, ¿vale? Voy a compartir con vosotros una breve explicación. Pilar, te quito tu pantalla, ¿vale? Vale. Y voy yo con la mía. Para mostraros un poquito la diferencia, ¿no? También. Vale, me aseguro de que lo estáis viendo. Perfecto. Bueno, pues tenemos la colección Español en Marcha, que muchos ya conocéis, pero hemos trabajado en una nueva edición, es decir, vais a encontrar lo que es la esencia de Español en Marcha, pero se han hecho algunos cambios, ¿no?
sobre todo para aquellos que no conozcáis o para aquellos que también conocéis, sabéis que Español en Marcha es un manual muy flexible, que es muy fácil de adaptar a diferentes situaciones de aprendizaje, a diferentes cursos también con diferentes cargas horarias, ¿no? Sobre todo, es facilísimo de usar tanto para los estudiantes como para los profesores y además tiene una estructura que ayuda a que en todo momento el estudiante sepa dónde está y pueda ir cumpliendo con la progresión en las unidades, en las tareas y demás, porque siempre se va a trabajar ese equilibrio, siempre se va a buscar ese equilibrio en actividades pues, tanto de comprensión como de producción como de interacción, ¿no? Sobre todo, también sin descuidar otra serie de aspectos, ¿no? Como sería la gramática, el léxico o la pronunciación, entre otras muchas cosas, ¿no? Tendríamos prácticamente ya la colección completa, salvo el nivel B2, el Español en Marcha 4, que saldrá en breve. Y, como os decía, en esta nueva edición vamos a encontrar actividades actualizadas también, un nuevo diseño y especialmente, que ahora lo mencionaremos también, ya vamos a encontrar en la versión en papel un código, vamos a encontrar en el interior, que algunos preguntabais por el código, pues ya se incluye una licencia digital en la versión en papel, es decir, que ya nuestros estudiantes tienen doble forma de acceder al manual y ya no tienen excusa diciendo que se han olvidado el manual en casa porque siempre van a tener ese acceso, ¿no? al libro digital. ¿Qué vamos a encontrar, por ejemplo, en el anexo, en el libro del alumno? Pues una sección de gramática con ejercicios también que ayudan a consolidar, ¿no? y a practicar aquello que están aprendiendo, por supuesto el vocabulario, las actividades en pareja y, como os decía, pues esta licencia digital. También hay novedades en el cuaderno de ejercicios que ahora, por ejemplo, se incluyen o algunas páginas más para trabajar los procesos y estrategias de aprendizaje y además pues estas fichas para trabajar los vídeos. Y hay nuevos vídeos tanto para el nivel 3 como para el nivel 4, tanto para el nivel B1 como para el nivel B2. ¿Qué encontramos en esta edición digital? Tenemos una licencia para profesor que incluye los recursos a los que puede tener acceso el profesor, como una guía didáctica, el solucionario, que no estaría dentro de la licencia del alumno y además permite la resolución interactiva de las actividades. Esto a la hora de trabajar tanto en clase como en clases a distancia, pues es muy cómodo porque permite compartir pantalla, permite, si estamos en clase, pues centrarnos en una actividad, resolverla de manera interactiva también con los estudiantes. ¿Y qué tenemos para el profe? Bueno, pues tenéis la guía didáctica descargable, es totalmente gratuita, las soluciones, actividades también de refuerzo fotocopiables, los PowerPoints también para cada unidad y también los audios, ¿vale? Todo esto está en el área de descargas de nuestra página web, que nuestra página web es l.esgel.es. Y como os decía, pues prácticamente tenemos ya la colección completa a falta del nivel 4 que lanzaremos en breve. Y bueno, si tenéis cualquier duda, aquí tenéis el correo genérico, pero también os dejo mi correo, que es velasco.e@esgel.es. Podéis contactarme para lo que necesitéis. También os digo que en breve os enviaremos el correo electrónico para que podáis solicitar el certificado y además os facilitaremos un acceso temporal al libro digital de Español en Marcha para que podáis también analizarlo, verlo y si tenéis la oportunidad, pues probarlo con vuestros estudiantes, ¿vale? Así que tendréis toda esta información también en el correo, ¿vale? Si tenéis de todas maneras alguna cuestión en concreto, repito, me podéis escribir a mi correo, que os lo vuelvo a dejar, que es velasco.e@esgel.es, ¿vale? Y encantada de ayudaros, ¿vale? Me preguntaban aquí por la presentación de Pilar. Sí, en el
correo que os mandaré también estará recogida la presentación de Pilar, ¿vale? Tendréis la repetición del webinario, tendréis la solicitud del certificado, tendréis todo lo necesario, ¿vale? Así que, Estefanía, dime. ¿te puedo decir una cosa? Sí, sí, Mira, sí. es que estaba leyendo algunas cosas que se estaban poniendo en el chat y hay una cosa que me ha parecido que es verdad, ¿no? Que dice que si los estudiantes pueden entender los enunciados del libro, ¿no? Y efectivamente, un estudiante de A1 pues no puede entender los enunciados del libro. Por eso, en algunos países están traducidos, ¿no?, a su idioma. No sé si hay al inglés, al alemán, al polaco, al coreano, creo. No sé si hay alguno más. Es el profesor el que tiene que hacer esa explicación, porque yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos en A1, sobre todo también en A2, es dar las instrucciones de manera clara para que los alumnos nos entiendan. Cualquier cosa sabemos que la tenemos que repetir, la tenemos que ejemplificar, tenemos que escribir en la pizarra, tenemos que hacer mímica, yo qué sé, ¿no? Porque es difícil. Entonces sí, es cierto que los enunciados también hay que mediarlos. Totalmente, totalmente. Y lo que dices, al final, bueno, a mí me encantaban las clases de los principiantes absolutos. Había compañeros a los que les daba un poquito más de miedo, ¿no? Por enfrentarse a estas dificultades, ¿no? Pero al final yo creo que los estudiantes también están más abiertos, más atentos para absorber todo y podemos aprovechar eso también, ¿no? Y lo que decías, pues mímica, dibujos, pizarra, todo lo que podemos para echarlo a rodar, ¿no? Yo creo que Sí. es al final tenemos esa transición y luego una vez que pasamos ese saltito ya, ¡fum!, va todo mucho más fácil, ¿no? Más rodado. También he visto que algunas decían que en Asia no es normal invitar a un compañero a casa, a un amigo sí, pero a un compañero no, ¿no? Y sí, yo no he tenido, siempre tengo estudiantes asiáticos, ¿no? Coreanos, japoneses, chinos, no, nunca he tenido ese problema. Supongo que porque como son también bastante disciplinados, se ponen en la situación de una tarea de clase que tienen que hacer y si tienen que invitar, invitan, ¿no? La verdad es que nunca me he encontrado con ese problema. Lo que decíamos al final, bueno, estamos en el contexto de clase y entramos en el juego, ¿no? De ese laboratorio de prácticas y, bueno, al final colaboran, que es lo importante, y practican el español, que es nuestro objetivo. Bueno, pues ha habido de verdad muchísima actividad. Creo que nos hemos dejado muchas preguntas, tanto para ti, Pilar, como para mí, pero bueno, seguimos en contacto. Por mi parte, agradecer a Pilar, de verdad ha sido súper interesante, muy enriquecedor para todos y ojalá podamos repetirlo pronto. De verdad que un placer. Igualmente, muchas gracias a ti y a y a las que habéis aguantado 1 hora y media. Muchas gracias por estar ahí. Y también a los asistentes por mi parte, muchísimas gracias y nos vemos pronto en el próximo webinario. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego.